Según el último informe de COVID, los contagios en las regiones de El Maule, Biobío y Magallanes se aceleran. En cuanto a la trazabilidad, desde mayo a la fecha el indicador ha subido desde un 10% a un rango entre el 30 y 35%, pero aseguran que es mejorable. Analizamos el escenario sanitario junto a Mauricio Lima, investigador de COVID, experto en dinámica de poblaciones y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Gonzalo? Un gusto saludarlo. Bueno, son cifras que claramente preocupan en este último informe, el quinto informe COVID, donde ha manifestado que las cifras de contagios se acercan a las del mes de mayo. Sí, en particular algunas regiones, sobre todo en el sur, Maule, Biobío, Magallanes, un proceso que se arrastra algunas semanas, en cual la transmisión está incrementándose, así que es una situación preocupante y se asemeja un poco a lo que pasó fines de abril, principio de mayo, en los cuales la epidemia se salió de control un poco. Sí, la situación es bastante compleja, especialmente, según este informe, en las regiones del Maule, Biobío y Magallanes. ¿Qué antecedentes explican esto? Mira, en particular lo que está pasando probablemente un aumento de movilidad, y esto es una epidemia, en particular es una epidemia con una alta capacidad de transmisión, muy alta. Por lo tanto, no es fácil de controlar y ante cualquier incremento en movilidad o desconfinamiento, obviamente es una situación en la cual va a producir un incremento en la transmisión. La capacidad de contagio es muy alta. La inmunidad de rebaño, o sea, el porcentaje de susceptibles que se debiera contagiar para que dejara de transmitirse es altísimo, cerca del 30, 40 o 50% de la población total. Por lo tanto, si vemos el número de contagiados, estamos en un 2% y algo del número de contagiados de la población total. Por lo tanto, el potencial de expansión es muy grande y es una situación con la cual vamos a tener que convivir. Sí, especialmente en las regiones de Magallanes la situación es compleja con la ocupación de camas que alcanza un 90-93%, las camas críticas. Claramente la situación allá es más preocupante. Estuvieron en etapa de transición, tuvieron que volver después finalmente a cuarentena. ¿Qué es lo que se debe hacer especialmente en una región que ha tenido mayores inconvenientes en esta materia? Bueno, si bien la ocupación de camas creo que es alta, obviamente es muy alta en Magallanes, el sistema es un sistema que ha funcionado unificado y yo creo que es una de las cosas que sí ha funcionado relativamente bien, ha evitado el colapso hospitalario, sobre todo en los meses de junio, en el mes de junio. Por lo tanto, el sistema yo creo que no debiera tener problemas, a pesar de que la ocupación es alta ahora en Magallanes, el sistema funciona integrado. Pero la transmisión sí ha incrementado muchísimo el último mes, en los últimos 15, 20 días en Magallanes, y sin duda es algo con lo cual vamos a tener que convivir y genera la posibilidad de marcha atrás, de pasos atrás, a medida que uno se genera el desconfinamiento. Y a pesar de ser una ciudad y una región chica con baja densidad poblacional, eso habla de la capacidad expansiva de la enfermedad, que aún así es capaz de generar brotes muy altos. Sí, Mauricio, en la región metropolitana la situación, no hay evidencias de rebrote, pero sigue siendo muy inestable los casos de contagio. Hay días que está cerca de los 2.000 los casos nuevos, después baja a 1.400, después 1.500, 1.700. Esto con el 18 de septiembre, con los desconfinamientos, con las comunas que han pasado a transición, ¿podría haber un rebrote en la región metropolitana? Es una posibilidad altamente probable. La región metropolitana, obviamente, si uno la compara con la situación que tuvimos en junio, estamos en una situación muchísimo mejor, con una carga de infectados mucho más baja, pero aún en umbrales rojos, o sea, igual con carga de población infectada por arriba de los 10 infectados nuevos por día por 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos con una situación así estable,
cercano a un R efectivo de 1, del cual cada infectado contagia al menos a otra persona. Por lo tanto, es una situación delicada en la cual la posibilidad de rebrote, la posibilidad de incremento en los contagios es alta y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cuándo podríamos tener así alguna visión ya más clara de si Santiago, la región metropolitana, donde se concentra, preguntamos por Santiago, porque se concentra la mayor cantidad de población a nivel del país, podría haber un rebrote? Muchos piensan que después de estas fiestas patrias podría haber alguna situación más clara respecto a ello. Si pasamos esto, si no hay un aumento en la cantidad de contagiados, ¿podríamos mantener esta pandemia un poco más controlada? Es una pregunta complicada porque realmente es una pandemia complicada en sí misma de manejar. Estas fechas del 18 van a ser importantes para ver cuál es la evolución luego de esas fechas y si se produce un incremento en la transmisión, lo cual sería lamentable, pero podría ocurrir. Es algo que tenemos que convivir con eso. Vamos a tener pasos adelante, pasos hacia atrás. Y para que estemos en una situación un poco más relajada, yo creo que falta todavía, falta bajar los niveles de transmisión. Todavía están cercanos a 1, en algunos lados por debajo de 1, pero muy cercanos a 1, hay que bajarlos más todavía, hay que bajar la carga de infectados, todavía tenemos un camino largo a recorrer, sin duda. Todavía no faltan elementos para poder estar más relajados, yo diría, como sociedad. Sí, En particular en el metropolitano. Mauricio, a diferencia del inicio de la pandemia, el foco de infección hoy está fuera de la región metropolitana, ¿o no? ¿O sigue siendo también la región metropolitana? O sea, la región metropolitana comparativamente con lo que pasó en junio estamos mucho mejor, pero estamos en niveles todavía no amarillo ni verde. Estamos si uno ve los indicadores de carga y transmisión, estamos en rojo todavía, estamos con transmisión cercana a 1 y con niveles de carga de nuevos infectados por día, por arriba de los 10 o cercano a los 10 nuevos infectados por 100.000 habitantes. Por lo tanto, comparativamente, obviamente, estamos en una situación mucho mejor de lo que fue hace 2 o 3 meses. Pero aún es una situación complicada, es una situación a tener mucho cuidado. O sea, el llamado es a no relajarse, sobre todo en estas fiestas donde también en varias comunas se han salido de cuarentena, han entrado en etapa de transición, otra en etapa de preparación, y claramente ahí mucha gente tiende a confundirse. Ya hemos visto gente que anda sin mascarilla en las calles, se reúnen más de 5 personas en lugares cerrados. Por eso el llamado importante que hay que hacerle a todos es a no relajarse, sobre todo en esta fecha. Sin duda, esto es una epidemia que tiene, como digo, una capacidad expansiva muy alta. Si uno se afloja, esto vuelve a crecer. Y la capacidad de crecer la evidencia comparativa a nivel internacional indica eso. Y cuando uno mira las regiones, los rebrotes han ocurrido. Y esta como segunda ola ha ocurrido lo que está pasando en Magallanes, es un caso de eso. Lo que está pasando en el Biobío es una lección, porque en el fondo ya tuvo un pic y ahora el segundo pic incluso es más alto. Por lo tanto, esa es la realidad con la cual estamos conviviendo y el llamado sin lugar a dudas a extremar los cuidados, a seguir siendo cuidadoso, al cuidado personal, al distanciamiento social de alguna forma. A pesar de que las comunas entren en desconfinamiento en diferentes etapas, es importante seguir cuidándose. Hay que convivir con ello. Mauricio, de acuerdo a los datos que ustedes manejan sobre especialmente las regiones de Magallanes, Biobío, el Maule y también en la región metropolitana, ¿a tu juicio se adelantaron algunas medidas, por ejemplo, del desconfinamiento, de salir de cuarentena, pasar a etapa de transición? Es difícil hablar de eso porque en el fondo son decisiones que tiene que tomar la autoridad con muchas variables a considerar. Por lo tanto, yo no me atrevería y no hablaría de si se apresuraron o no. Yo creo que simplemente hay que tomar decisiones también para desconfinar o para empezar una vida más normal, pero
esto es una realidad diferente. Por lo tanto, el contexto general en el cual uno va a tener que hacer su vida, al menos hasta que haya una vacuna, es un contexto en el cual cambian las formas de relacionamiento y las formas de operar en sociedad ante una enfermedad con esta capacidad expansiva. Mauricio. Yo voy a extremar cuidado siempre, independiente de las medidas que a veces la autoridad tiene que tomar, obviamente, pero como población, estar informado, estar bien informado de la evolución de la epidemia y en base a eso también tener una actitud más proactiva y más cuidadosa. Sí, Mauricio, también, pero este informe de COVID, el quinto que entregaron, no solamente trae noticias negativas, también trae algo positivo, que es relaciona a la mejora de la proporción de casos notificados a 48 horas, que el paciente comienza a padecer los síntomas. ¿Eso es una buena noticia? El incremento o la mejora en la trazabilidad es fundamental. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta para poder tomar mejores decisiones o para estar más seguros en respecto a la enfermedad y a la evolución de la epidemia, que es la baja en la carga de población infectiva y asociado a eso la capacidad de poder trazar y aislar efectivamente a los nuevos casos que vayan ocurriendo. A medida que los nuevos casos que vayan ocurriendo sean más bajos, la capacidad y la trazabilidad se hace más fácil de hacer. Y de alguna forma esos datos de incremento en la trazabilidad, en el porcentaje de casos notificados antes de las 48 horas es una buena noticia, pero hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando porque algunas comunas, por ejemplo, estaba leyendo, Vallenar tiene una buena trazabilidad, pero son comunas más chiquititas también. Pero hay otras ciudades y comunas que tampoco tienen la infraestructura, el aporte económico, dicen, tampoco tienen el personal para hacerlo. El llamado es también a mejorar en esa área, ¿no? En esa materia específicamente, la trazabilidad, para poder controlar esta pandemia. La trazabilidad es fundamental. Es el talón o el proceso clave para poder controlar la epidemia luego que uno es capaz de bajar la carga infectiva, de bajar la transmisión a ciertos niveles. El paso final para el control, sin lugar a dudas, es la posibilidad de trazar a un porcentaje muy alto de los nuevos infectados en poco tiempo, en el menor tiempo posible, y ser capaz de informar y de saber los contactos y llegar a esos contactos para poder aislarlos y evaluar si hay contagio o no hay contagio. Mauricio Lima, le quiero agradecer también por esta conversación aquí en La Mañana Informativa. Muchas gracias y que tenga un excelente día.